Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Avivando Giles. Estamos en la 96.5 MHz, radio comunitaria de Monteros, Tic Tac, la radio del sur de la provincia de Tucumán. Bueno, antes que nada agradecer a todos aquellos que dejaron su mensajito, que nos estuvieron escuchando a través de los sitios web, en este caso de las redes sociales como es YouTube, y aquellos que estuvieron visitando en los noticieros que tenemos en los portales, como es el caso de www.elsigloweb.com o el caso de www.contralor.com.ar. También agradecer a aquellos oyentes de la radio streaming, la radio online, Radio Contralor, la cual está dentro del portal contralor.com.ar. Y bueno, nada, comencemos primero presentando a la columna vertebral de este programa, a la señora Miriam Suárez y al señor Juan Rivadeneira. ¿Cómo estás, Miriam? Hola Mariano, hola Juan, un saludo enorme a la audiencia que va creciendo la comunidad de Avivando Giles. Les agradecemos los saludos, las comunicaciones, nuevamente a la gente de Los Ralos, a los amigos, a la familia de Carlos Sánchez, también al amigo Rulo Cuello, que en algún momento nos va a comentar alguna historia del rock que tiene que ver con la actualidad, también a la familia Maldonado de la comuna del Naranjito. Nos están siguiendo allá en la zona del este. Va creciendo. Y hoy tenemos una agenda bastante importante, ¿verdad, Juan? Así es, Miriam, una agenda muy importante. Tenemos los distintos bloques donde se va a desarrollar el programa. Tenemos el primer bloque donde vamos a hablar. Van a ser las estaciones de la política, la economía que no te cuentan, ser jubilado en la era Milei. La verdad que hemos preparado un programa cargadísimo porque hemos tenido repercusiones con respecto al programa anterior, Juan. Sí, hay repercusiones. ¿Sabes qué? Nos estábamos olvidando de una gran amiga, Mariano, de Ruth Aredes, que están siguiéndonos con su familia. Muchas gracias, querida Ruth, por tu mensaje tan cálido que nos ha hecho llegar esta semana. Y bueno, ¿querés que arranquemos a Mariano con el primer bloque? Bueno, en esto que hemos denominado las estaciones de la política, si uno mira el escenario nacional, nos surge el interrogante de quién gobierna, ¿verdad, Juan? ¿Quién nos está gobernando realmente? Porque el actor Javier Milei es simplemente esto, una figura en la Casa Rosada, que ni siquiera ha podido ser saludado en el día de su cumpleaños, ¿sí? Ha sido repudiado por los peatones que iban cruzando por la plaza. Bueno, Miriam, con respecto a este tema, el que gobierna es Mauricio Macri, el expresidente Mauricio Macri, junto a su favorito Javier Milei. Parece duro lo que digo, pero es verdad. El ministro de Economía fue Toto Caputo, fue ministro de Economía de Mauricio Macri en sus 4 años como presidente, fue presidente del Banco Central. Es el hombre también que está denunciado por haber hecho negociados con el Fondo de Sustentabilidad del ANSES y llevarse $540.000 con su fondo buitre. Vamos, otro personaje que está en este gobierno, Santiago Caputo, sobrino de Toto Caputo, hombre que también le responde a Macri, maneja la CID, el Servicio de Inteligencia, aquí nos vigila a todos, hace operaciones políticas, presiona a los políticos y maneja la agenda política del presidente Milei. Sturzenegger, otro personaje que ya viene desde el 2001 perjudicando a la nación con todos los desbarajustes y los préstamos y donde estuvo involucrado endeudando a Argentina. Ahora maneja este Ministerio de Reestructuración, también es un hombre de Macri. La prueba más contundente que gobierna Macri hay dos. Una, la última, que no es al nivel de los otros cargos, pero también nos roban con eso, digamos, lo digo porque es público esto. Puso a una señora de apellido Tetamanti, que era empleada y manejaba Gas Camusi, y bueno, esta señora como secretaria de Energía. Ahora esta señora está por condonarle una deuda de $230 millones a Gas Camusi, a los 3 días de asumir, más o menos. ¿Y quién la puso? Macri.
Y Gas Camusi se llama McFarlane, algo así, el apellido del dueño, es socio y testaferro de Macri. Bueno, si no gobierna Macri, ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué están todos estos personajes manejando la economía, la inteligencia, la agenda política? La verdad, Juan, que tiene que preocuparnos esto, y esto tiene que ver también con lo que pasa en Tucumán, ¿no? El tablero político que se modifica en torno a lo que hoy llama mucho la atención, que es la elección en el PJ Nacional y cómo se han distribuido los cargos, y también en el caso de Tucumán los representantes por Tucumán. Hemos visto repercusiones de eso, entre ellos algunos flyers o memes en los cuales se le presta un apoyo enorme a Cristina Fernández de Kirchner. Ha sido bien receptada entre los afiliados esta decisión de que ella sea la candidata, pero sin los consejeros por Tucumán. Es decir, hay un descontento de los afiliados, y hay algo que ha llamado mucho la atención, que es el descargo público que ha hecho Miguel Nacul en este sentido, con respecto a que no figura en los padrones del PJ. ¿Qué ha pasado? Y tras su explicación en un medio de comunicación de acá local, también se han hecho escuchar muchos afiliados que han pasado por la misma experiencia de querer participar de las elecciones acompañando con su voto, con su aval, y resulta que no están en los padrones. El manejo discrecional de los padrones creo que va a ser una de las tareas de la nueva conducción del PJ Nacional, darse una orgánica para que eso no pase, no se expulse del partido, se cepille el padrón, quitándole la posibilidad efectiva de participar a los militantes, a los afiliados de este sector del peronismo, ¿no? Y con respecto a lo que acababas de decir de Macri, hay algo importante que a tener en cuenta, que el próximo jueves 31 de octubre la honorable legislatura de Tucumán va a sesionar. Y entre los temas que ha anunciado el vicegobernador Miguel Acevedo que van a tratar, hay uno que nos tiene que importar, porque tiene que ver con lo que acabas de decir, Juan, con el tema de las obras públicas. Porque la legislatura va a analizar los acuerdos que ha realizado sobre obras de infraestructura Osvaldo Jaldo en sus diferentes viajes y gestiones ante el gobierno nacional de Javier Milei, ¿sí? La legislatura debe ratificar esos acuerdos. Si los llega a observar, tiene que volver a viajar Jaldo con las carpetas bajo el brazo y volver a negociar. El tema es que hasta acá la ciudadanía, nosotros vecinos, no sabemos de qué se tratan esos acuerdos, de qué plata, qué compromisos asume Tucumán. Y esto es muy grave. Es muy grave porque estamos viendo un grado de conflictividad en la calle y la pobreza, ¿no? La pobreza, porque esa obra pública no sabemos si efectivamente va a impactar en la economía real de Tucumán. Otro tema que va a tratar la legislatura el día 31 de octubre tiene que ver con la regulación de las fiestas electrónicas. Se han tomado el trabajo de legislar sobre este tema, pero no se resuelve el control, por ejemplo, del agua. Los delitos ambientales siguen siendo una deuda en Tucumán, ¿no? También se van a tratar proyectos que tienen que ver con la seguridad, según dicen, porque han creado o van a blanquear a través de una ley figuras que ya existen en Tucumán, que es la del agente encubierto y la del agente revelador, que esto tiene que ver con el trabajo de investigación de la policía en sectores puntuales, como son el tema del narcotráfico y el narcomenudeo. Y acá volvemos sobre lo que ha comenzado analizando Juan, que tiene que ver con quién gobierna la Argentina. Porque en esta Argentina actual, 2 millones de personas están alcanzadas por el narcomenudeo, impacta sobre ese sector, y eso es una porción de la economía real circulante. El dinero que circula en los barrios tiene que ver con estos ilícitos, y el gobierno va a crear simplemente figuras para perseguir, estudiar, investigar, pero no trabaja la cuestión de fondo, que es la pobreza y el desempleo.
Y volviendo sobre el tema de la legislatura, le contamos a la audiencia que parece que la doctora Carolina Vargas Aynace sí te escucha, Juan. Sí, lo ha invitado al rector de la Universidad Tecnológica a que participen de una charla para la presentación de un libro que se llama Automatizado. Y ha ido a disertar el señor Darío Judix, que es un especialista en economía aplicada de la Universidad Torcuato Di Tella. No sabemos cuánto le ha costado esta actividad a la legislatura, porque eso tampoco está informado, ¿no? Lo cierto es que este hombre ha venido a hablar sobre la inteligencia artificial. Y vos, en alguna de tus editoriales anteriores, habías advertido que no había un interés real de parte de los funcionarios del gobierno de Tucumán de trabajar este tema y sobre todo de ir desarrollando políticas en ese sentido, porque va a haber mucha gente desocupada. Y Judix te da la razón cuando dice que los gobiernos deben trabajar sobre medidas redistributivas y de asistencia, porque mucha gente va a quedar con muy bajos ingresos y eso va a impactar sobre su capacidad de adquirir bienes básicos. O sea que la inteligencia artificial sí es exclusión, según él, pero nuestra posición era que se hacía un lobby en este sentido, que hay todo un aparato internacional sobre el lobby de la inteligencia artificial y su impacto negativo, y ese parece que es la voz que ha decidido escuchar en la provincia la legislatura. Miriam, bueno, hablamos de inteligencia artificial, te quería decir que, bueno, si sos político, tenés que, en vez de buscar un especialista que hable de inteligencia artificial, que sobran, hay muchos y muy buenos, que hay gente que se dedica a esto y se va a dedicar, tenés que darle como político contenido a la inteligencia artificial. Si no, estás vacío de lo que tenés que darle a la sociedad. Y que le pido a la audiencia y a ustedes mismos que hagan un pequeño ejercicio y vayan a la inteligencia de Meta que está en WhatsApp y pregúntenle cómo eliminar la pobreza en Argentina. Vean lo que contesta y se van a sorprender. Pongan en Meta cómo eliminar la pobreza en Argentina y van a tener respuestas que los políticos, como en Estados Unidos está por pasar, que quieren crear un partido de la IA, o sea, el tercer partido, da las respuestas. Y las respuestas creo que a muchos políticos de acá, de Tucumán y de Argentina, y incluso al político, al presidente Milei no le van a gustar lo que dice la inteligencia artificial. ¿Tenés la respuesta, Mariano, por favor? Sí, me tomé el atrevimiento mientras estabas comentando respecto a cómo preguntar, cómo hacer la consulta. Me acaba de responder la IA del WhatsApp. Bueno, según lo que responde la IA de Meta, dice: para eliminar la pobreza en Argentina se necesitan estrategias integrales que aborden causas profundas. Algunas posibles soluciones incluyen inversión en la educación y capacitación laboral, políticas económicas que fomenten el empleo y el crecimiento, programa de asistencia social y protección a vulnerables, mejora de infraestructura y acceso a los servicios básicos. Y por último, dice fortalecimiento de la economía local y apoyo a las pymes. Bueno, creo que esto a la Libertad Avanza no le va a gustar nada, ¿eh? Y a Jaldo tampoco, digamos, a ninguno de los libertarios, de los originarios y a los que se sumaron, no, porque están haciendo todo lo contrario. Le está recomendando a la IA que invierta en educación y acá hay una desinversión en educación y un paupérrimo aumento de sueldo a los docentes o nada. Y sabemos que en este año lo que recibió educación va recibiendo educación es en 42% menos que el año pasado. Es terrible, pero no la educación universitaria, toda la educación de Argentina es terrible. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un país potencia como esta gente dice que alguna vez vamos a hacer si no tenemos educación, si no tenemos política educativa? Por favor. La verdad que hemos arrancado muy fuerte este programa y en este primer bloque simplemente quiero aportar algo, una contradicción de las cosas que pasan con esto, lo que se dice y lo que se hace.
Hace poco hemos estado siguiendo la manifestación de las instituciones y asociaciones ambientalistas de Tucumán y las comunidades originarias en la legislatura de Tucumán para que no se apruebe la ley RIGI porque iba a afectar o iba a desafectar zonas protegidas para la explotación minera. Y esta semana el vicegobernador fue a inaugurar la Huipala y la Pacheta, que han colocado detrás de rejas, lejos del acceso de la legislatura, custodiada bajo 2 pinos. La verdad que la imagen del acto te habla de la contradicción. Mientras se hace una cosa antes, es decir, semanas antes se ha legislado a favor del extractivismo, ahora se hace el show de un acto de que se va a respetar la huipala. No nos sirve el acto, nos sirve que cuidemos efectivamente el medio ambiente, porque de eso depende la vida de los tucumanos en el presente y las futuras generaciones. ¿Vamos a la pausa, Mariano? Sí, así es. Vamos a la pausa. Estamos en la 96.5 MHz Radio Tic Tac desde Monteros en este programa denominado Avivando Giles. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Muy bien, volvemos en esto denominado Avivando Giles en la 96.5 MHz. Bueno, dentro de los muchos temas a tocar el día de hoy, vamos algo con el tema de la economía que no se cuenta. Miriam. Mariano, hemos decidido tocar un tema que esta semana sí se ha hablado. Quizá hay gente que todavía no se ha enterado y nosotros lo queríamos tocar, que es el tema del desguace de la AFIP. El gobierno ha salido a justificarse diciendo que tiene funcionarios que ganan mucho dinero. Una directora de la AFIP que aparece con una boleta de sueldo de más de 30 millones de pesos contra el haber de un jubilado que no supera los 252.000 pesos. Digamos, hay una desproporción, una desigualdad enorme entre quienes administran los recursos y la economía de los administrados. Esto ha impactado de modo preocupante en algunos sectores, sobre todo en los trabajadores. Hubo quienes incluso han intentado suicidarse, intentos de suicidio de trabajadores de AFIP que ya estaban en edad de jubilarse, que no van a poder alcanzar ese objetivo. Y nos llama la atención que esto se dé también después de las medidas económicas del gobierno que tenían que ver con el tema de el blanqueo de capitales, y llegaba el momento de controlar de dónde venían los fondos. ¿Te acuerdas que yo decía quién va a controlar, quién va a controlar, quién va a controlar? Bueno, ahora ya no hay quien controle. La comisión que tenía que trabajar esto lo tenía que hacer con el organismo, o sea, iba a haber una comisión de diputados siguiendo esto y el organismo de control, la AFIP, era lo lógico. En este momento ya no hay a quien presentarle los informes para saber quiénes son los que han blanqueado capitales y que ese dinero viene de la actividad delictiva. Bueno, a nuestra audiencia le quiero comentar que esto con bombo y platillo anunció el vocero presidencial Adorni. Una de las medidas contra la AFIP, contra los trabajadores, contra el pueblo argentino es el despido de 3.100 funcionarios de la AFIP. ¿De dónde sacan ellos el número? ¿Por qué hablan de ese despido? Porque dicen que hubo una entrada masiva de personal a la AFIP en el gobierno anterior, lo cual es mentira. Es mentira porque tengo números acá de la AFIP que salen de la misma AFIP. El AFIP tiene actualmente 21.410 empleados. Y la AFIP tenía hace 2 años 20.741. O sea que tiene 669 empleados más que hace 2 años, y tiene menos empleados que en el 2019. O sea, es una mentira que la AFIP tiene un exceso de empleados. Una vil mentira. Pero bueno, si nadie desmiente, queda como una verdad. Miente, que algo quedará, es lo que decía un famoso personaje nefasto de la historia. Si no me equivoco, Goebbels. Bueno, hablando justamente de la cuestión mediática con respecto a esto, hay una movida también a través de las redes. Las redes, más allá que por ahí nosotros más grandes, qué sé yo, nosotros de 40 para arriba no le estemos dando tanta importancia,
sí tiene una llegada al sector de la gente de 30 para abajo. Y por ejemplo, una TikToker, creo que era, si no me equivoco, Micaela, chica, Mariló, corrijo, Mariló había hecho un video en el cual le entregaba flores por la defunción de la AFIP. Justo se dio el intento de suicidio de uno de los empleados que no pudo lograr, su cometido, entró en un estado de depresión porque le generó incertidumbre laboral y toda la cuestión que conlleva esto. Pero esta forma, este mecanismo de por ahí de satanizar lo que vendría a ser los entes de contralor del Estado, como en este caso es el AFIP, de ponerlo en el papel de perverso con este tipo de gente, tiene muchas similitudes con lo que sucedió en la Alemania del siglo pasado. Entonces esto es grave porque la verdad estamos entrando en una cuestión, como dijo recién mi compañero Juan, están haciendo una cuestión mediática de mentir para poder instalar una posverdad que es muy grave para que ellos puedan hacer negocio. En este caso disolvieron la AFIP y es mentira también, agrego Juan, que por ejemplo la que estaba como responsable de la AFIP, hoy responsable del ARCA, no la puso el gobierno anterior, la puso este mismo gobierno. En diciembre asume esta gente, más los 30 secretarios que estaban junto con la responsable de la AFIP, que ellos empezaron como ente autártico a cobrar sus 30 millones, 15 millones, que es cierto, ellos se hicieron el autoaumento, pero ellos no, el Milei no es que ellos están sacando gente que quedó instalada del gobierno anterior, sino que es gente que vino con Milei, por eso continúa al mando ahora de ARCA, Misray, si no me equivoco el apellido, del actual responsable de esta nueva entidad que va, entre comillas, controlar la recaudación impositiva. Miriam. Vos sabés que en esto que acá hablaste de decir de la demonización de los entes de control o la satanización como que es lo peor que puede haber, en Tucumán ha amanecido empapelado el día de ayer, creo, con la cartelería contra un ente de control que es el Tribunal de Cuentas, que anteriormente ya lo he dicho, es un tribunal que está regulado por la Constitución de la provincia, no es una cosa antojadiza que exista, o sea, toda nuestra vida depende del Tribunal de Cuentas, porque es quien administra los fondos públicos, termina controlando qué hace el Ejecutivo, qué hace el Legislativo, qué hace el Judicial. Basta mirar la página web y ver que han estado inspeccionando las obras del arreglo de ascensor del Palacio de Justicia, por ejemplo. Han estado verificando que las obras estén hechas, que se haya pagado como corresponde. Y llama la atención que en Tucumán se demonice desde a este ente, ¿no? Justamente cuando avanza sobre auditorías, sobre Canal 10, sobre los delegados comunales, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el programa anterior habíamos mencionado algunas comunas, entre ellas la gente de Tacorralo, que también ahora, de nuevo esta semana en el boletín oficial ha salido publicado el acuerdo sobre la declaración de rebeldía de las señoras Claudia Ferrari, que era la delegada de la comuna de Tacorralo, y de Patricia Noemí Galván, que era la habilitada, ¿sí? Estamos hablando de sumas millonarias, estamos hablando de 5 millones, 15 millones, hasta volúmenes de 5.000 millones de pesos en obra que no están declaradas y no están presentadas las rendiciones de cuenta como corresponde. Desde el año 2019, yo quiero saber, digo, amén de que tenemos que saber quién se encargó de empapelar la ciudad, eso no es gratis, cuesta mucho una campaña de afiche. ¿Cuánto tiempo irá a tardar el Tribunal de Cuentas en investigar, por ejemplo, la adquisición de la camioneta, una camioneta Toyota Hilux de la agencia Line Up, esta que está por la avenida Kirchner o avenida Roca, que ha hecho por contratación directa Darío Montero para su uso, porque eso dice la justificación para la compra, que era de necesidad y urgencia, para que la use el señor ministro del Interior en su recorrida. O sea, el Ministerio del Interior tiene vehículos, pero Darío Montero quería una para él solo. Pueden verlo en el decreto 3132/10 del Ministerio del Interior, que ha sido firmado por Jaldo el 27 de septiembre del año 2024, pero que está en el boletín oficial del día 14 de octubre, 3 días antes del acto en Bellavista. O sea que han ido estrenando camionetas, ¿sí?
vuelvo sobre el tema de la demonización. Se lo demoniza el Tribunal de Cuentas cuando empieza a hacer las auditorías. ¿Qué es lo que está pasando en Tucumán, Juan? Miriam, es así, cuando afichan la ciudad contra Chayben Terrá, presidente del Tribunal de Cuentas, no atacan a esa persona, están atacando a una institución a la que controla los gastos de los funcionarios de toda la provincia de Tucumán. O sea, no defendemos las instituciones. Los carteles no eran carteles normales, eran carteles de más o menos 5 metros por 2 metros de ancho, pegados en cartelería en lugares estratégicos en la ciudad, donde están los carteles de una empresa que se dedica a la cartelería política, comercial. Un periodista, un colega, ha consultado a la empresa y le dijeron que sí, que financió la campaña Carlos Cinero, el diputado nacional, con plata le dijo que le pagaron la bancaria nacional. O sea, yo creo que la empresa, al reconocer que puso los carteles, está incurriendo en un delito grave de difamación. Si hay ahora, porque todavía está pensando Carlos Cinero y la bancaria si inician juicio político o no a Terraf. Por eso supuestamente sale del bloque el legislador que tiene la bancaria en la legislatura tucumana, porque para que prospere ese juicio político, para que lo puedan presentar. O sea, todavía no está judicializado, pero la difamación sí está al orden del día en Tucumán, con todas las cámaras y con toda la seguridad que dicen que hay, se puede difamar, y a una autoridad importante. Como digo, no difaman a la persona, están difamando a una institución. Te referías vos al profesor Ledesma, que es legislador por este sector, que ha salido por, recuerden, Activar, creo que se llamaba el espacio político que ellos representaban, y que apoyaron a la intendenta Rosana Chala. Pero también me llega a la memoria, digo, para ir cerrando el bloque, esto de que el Tribunal de Cuentas investigaba los contratos de los asesores del equipo de la entonces diputada Roxana Chala, durante su gestión como diputada, que habían sido solventados con fondos de la Caja Popular, con sueldos y contratos. Y ¿te acuerdas que creo que entre enero y marzo de este año salió publicado el dictamen, que eran más de 40 personas? 50 personas, me corrige Juan acá. Bueno, hay que cuidar los fondos públicos porque es dinero que nos cuesta a todos los tucumanos. Y cerramos el bloque con la perlita. Los invitamos a que busquen en Google y busquen las declaraciones del diputado Rodolfo Tailade, sobre caso del juez Lijo, su postulación a la corte y la investigación en la causa por el esquema Ponzi, esa estafa piramidal que lo involucra a Javier Milei. Javier Milei fue quien le hizo la propaganda a esta plataforma que se llama CoinsWorld, plataforma que ofrecía retornos financieros que alcanzaban hasta el 8%, según se anunciaban. Tiene a su titular preso, al administrador, y dejó de pagar. Esto, Milei se involucra con la empresa en diciembre del año 2021, opera con ellos hasta el año 2022, que termina siendo suspendida y que sí, la estafa es fenomenal, monstruosa. Muy bien, Miriam, entonces déjalo para este próximo tercer bloque. Enseguida volvemos. Volvemos en Avivando Giles por la 96.5 MHz Radio Tic Tac, la radio comunitaria de Monteros. Bueno, vamos a un tema muy importante también en este tercer bloque, que es el ser jubilado en la era Milei. Miriam, comentanos. La verdad que todos los miércoles estamos ayudando ahí en la plaza, colaborando con nuestro espacio a los jubilados, y vemos la necesidad de quienes se acercan. Esta semana ha sido gente que no podía pagar la luz, jubilados que hacía 3 o 4 días que estaban sin luz. Imagínense, sin heladera, sin dónde guardar la insulina, situaciones desesperantes. Y contra esta realidad de los más pobres de este país, que son los jubilados y los pensionados, el gobierno de la nación sigue con el tema de la bicicleta financiera y la emisión de deuda pública. Ahora se llaman LECAPs. Y si ustedes se fijan en la página
de la Secretaría de Finanzas de la Nación, van a poder ver el cronograma de los llamados a licitación de los bonos, de la recompra de los bonos que han emitido cuando han llegado, ya los están comprando, y la oferta de la tasa de interés, que es de hasta el 5% mensual, con lo cual dentro de un año eso va a ser con un retorno del 60%, ha llevado a que el sector financiero privado saque la plata de los bancos y se la lleve hacia el Tesoro de la Nación en forma directa, ¿sí? Y esto sí lo pone en una situación grave a los bancos porque no tienen para prestar ya líquido. Y estamos hablando de que, por ejemplo, en un día la oferta total ha sido de más de 5 billones de pesos. En un día lo que recaudó el gobierno de Milei, y no puede darle el aumento a los jubilados y no puede sostener programas que resuelvan situaciones urgentes como el tema de la salud y la comida en los comedores escolares donde se les ha quitado la comida. Así que esto es grave. Y Juan, lo más importante en esto es saber quiénes son los funcionarios que están al frente de esas carteras, porque ellos representan intereses que tienen que ver con estos sectores financieros que se están llevando el dinero del país. Bien, bueno, principalmente el carry trade, que es un mecanismo de timba financiera, está a full en Argentina. En ningún país del mundo, pero en ningún país del mundo, en 4 meses alguien puede ganar el 32% en dólares. Bueno, eso pasó con los inversores en Argentina que empezaron con esta timba financiera que se llama carry trade en julio. Ya van ganando el 32% en dólares. ¿Y de dónde sale la ganancia? Y bueno, de los bonos que emite el gobierno de deuda y paga a futuro, y van pagando los tickets de esos bonos. O sea, los préstamos que piden es para robarlo con esta timba financiera. Así es esto. Y como dice Miriam, ¿quién va a controlar los impuestos? ¿Quién va a controlar que esta gente, de dónde viene el capital que pusieron? Ahora, a pesar que el Gafi sacó a Argentina de la lista gris, eso se logra con amistades internacionales, con presiones internacionales, con lobby. Nunca se llega a saber realmente si los lavadores son decentes o indecentes. Pero esto carry trade está desangrando a la Argentina y le está creando una deuda inconmensurable. Y por supuesto, nada de estas ganancias le va a llegar a los jubilados, solo a los grandes grupos económicos, a los fondos buitres, como el que tiene el ministro de Economía Caputo, y a grandes empresarios como Macri, y bueno, todo el que puede hacer ese tipo de inversión con miles de dólares o millones de dólares, se lleva el 32% en 4 meses en dólares acá en la Argentina. Ahora, volviendo a quiénes son los funcionarios que deben controlar, digamos, el tema por ejemplo, del cobro de impuestos, volviendo al tema de la AFI, hay un personaje que se llama Andrés Edgardo Vázquez, que está puesto ahora al frente de la DGI. Este personaje es conocido ya por los argentinos, pues él mediáticamente hizo la invasión al diario Clarín en el 2009 con 200 inspectores de la AFI presionando, haciendo una presión política con el cobro de impuestos. No podemos permitir, digamos, que este tipo de gente siga jugando con los impuestos para la presión política. Este hombre viene muy vinculado, estuvo siempre vinculado al Archer y a Estiuso, agentes famosos de inteligencia acá en Argentina. O sea que nos estamos viendo que van a usar tus ingresos para presionarte. Van a poder tener el poder político a través de Vázquez va a tener acceso a información tuya, de tu actividad, cuánto ganás, cuánto pagas de impuestos. Lo van a usar para el juego político. Y casualmente le hablo con fundamento porque quien opera para que él llegue a este cargo es Santiago Caputo, el jefe de la CIDE, hombre de Macri. O sea, también podemos pensar que hay unas empresas de algunos personajes de Argentina que van a pagar menos impuestos. Siempre hay alguien beneficiado con las decisiones de este gobierno de Javier Milei y no es el pueblo. Yo, volviendo sobre el tema de los jubilados, quiero decirles que esta semana en la ciudad de Buenos Aires se ha realizado una manifestación de la Confederación de Jubilados y Pensionados, donde los jubilados se encadenaron en la Plaza del Congreso para hacer visible la situación de injusticia por la cual viven. En Tucumán también se han realizado actividades, la marcha, ya se lo había dicho anteriormente, y
Entre los temas que le afligen a los jubilados, además de la comida, que es el más importante de todo, se encuentra el tema del déficit habitacional, el incremento de los alquileres que hoy superan los 300.000 pesos, y si el haber mensual de un jubilado está en 252.000 pesos, 270.000 pesos, no le alcanza para pagar el alquiler. Después tiene que pagar la luz, tiene que pagar el gas, tiene que pagar el agua. Si tiene teléfono fijo, tiene que pagar el teléfono. Entonces, ¿a cuánto se va la canasta? Quieren un haber mensual de 1 millón de pesos para poder cruzar esta situación de emergencia económica. Y también algo que ha sido detalle de las carpas que se han hecho ahí en el Congreso y en la provincia de Tucumán, en la Plaza Independencia, tiene que ver con las personas con discapacidad que han quedado varadas en las terminales por la decisión de las empresas transportistas de no trasladarlo, no reconocer el derecho a la gratuidad. Y esto tiene que ver con la desregulación en el transporte. Este decreto que ha firmado Milei hace poco, que beneficia a un familiar de él, que es su papá. Sí, porque se libera la competencia en los corredores, ya el ministerio, ya la Secretaría de Transporte no va a tener límites sobre las empresas, cómo hacen el servicio, que lo hagan como puedan y que se pisoteen entre ellas. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la necesidad de recaudar del Estado Nacional. Al incumplir con la discapacidad, con el cupo, y la persona damnificada hacer la denuncia en la CNRT, se genera un expediente y una multa a la empresa que no cumple. El gobierno lo ha hecho caer en un engaño a las empresas con su ambivalencia en la redacción del decreto. Es decir, el decreto no era claro sobre si continuaba o no en vigencia la gratuidad. Continúa, por eso ha presentado un amparo, y las personas con discapacidad siguen viajando en las mismas condiciones en las que estaban reguladas por los decretos del año 2004 y del año 2006, que establecen la gratuidad en el acceso del transporte público de pasajeros de media y larga distancia y en las provincias de acuerdo a la legislación. En Tucumán tenemos ley, la 8625. Carnet, el certificado de discapacidad famoso y el documento, y con eso puede subir a colectivo. Y hay que hacer las denuncias, ¿para qué? Para que la CNRT, que es el organismo que debe regular al transporte, pueda sancionar a las empresas, y para que mejore el servicio tiene que estar registrada la denuncia, no basta con la queja de forma verbal, ¿sí? En Tucumán pasan cosas en este sentido, y les cuento. Muchas personas que vienen del interior se quejan porque las están haciendo bajar bajo el argumento de la desregulación. Es decir, que la ETAP aquí se está aprovechando de una situación, y esto ha llevado a que se genere un comunicado de prensa para repudiar la discriminación y maltrato de la cual son víctimas las personas con discapacidad y sus acompañantes por parte de los choferes de ómnibus, los inspectores, los funcionarios y los empleados públicos de la Dirección de Transporte de la provincia y del municipio de San Miguel de Tucumán, que no hace cumplir la normativa vigente de que está establecida la ley 8625, por la cual la persona con discapacidad tiene un pase que se genera a través de la Dirección de Transporte de la provincia, que tiene un troquel en el cual consta su DNI y su número de certificado, y con un sello rojo grandote dice si puede o no llevar acompañante. Esto hay que explicarlo y decirlo. Están vigentes todos los derechos de gratuidad en el transporte público de pasajeros para personas con discapacidad. Miriam, el gobierno nacional, digamos, tiene que ver todo con todo, digamos, y esto a todos los argentinos, brinda con champán porque dice que bajó el riesgo país, brindan porque hay superávit, pero la gente todos los días no come superávit y no come riesgo país. O sea, tienen que implementar otras políticas de contención social y fomentar el consumo. Ninguna sociedad crece sin consumo. Eso está probado. Y además la economía es una ciencia que busca el bienestar de las personas. Pero en este caso no está pasando eso. Hablan de que están mejorando la macroeconomía, pero todo es muy relativo. El riesgo país baja porque dicen que hay superávit, no por el
lo bueno que puede estar el futuro. Vamos a cerrar este tercer bloque. Enseguida volvemos con una mini editorial del señor José Miele. Ya volvemos en Avivando Giles. Bien, volvemos a este último bloque denominado Avivando Giles por la 96.5 MHz Radio Tic Tac, la radio comunitaria de Monteros. Les recuerdo que nos pueden estar escuchando a través de internet, en este caso sería a través de YouTube, buscando simplemente Avivando Giles, o si no, va a estar también colgado en el sigloweb.com o www.contralor.com.ar. También en redes sociales como Facebook, y próximamente en Instagram va a estar nuestro programa subido a internet. Vamos con este cuarto bloque con una mini editorial del señor José Miele. Hola Miriam, hola Juan, hola Mariano, hola a toda la audiencia de Avivando Giles, y aquí estamos de nuevo con la idea de sumar una opinión a la que vienen vertiendo ustedes en las distintas problemáticas provinciales, municipales, nacionales y hasta internacionales. Nuestro presidente, que usa el insulto como política de Estado, habla de ratas, de excremento humanos, de zurdos de mierda, y perdón porque seguramente a lo largo de este pequeño resumen que les voy a hacer, seguramente algún improperio voy a tener que decir, nada más que repitiendo lo que el presidente ha dicho. A esta altura ya no hay duda que Milei tiene un comportamiento de una persona que no puede garantizar un sano juicio. No podemos pensar distinto, no podemos aceptar menos a una persona que muestra su alteración de carácter con una facilidad y una frecuencia asombrosa, y menos siendo presidente, con esas expresiones tan soeces, y no encuentro el término para definirla, pero boca sucia le decimos nosotros a los que hablan llenos de insultos y de improperios cuando quieren expresar algo. Resulta imposible una convivencia democrática cuando el mandamás habla y dice las barbaridades que nuestro presidente dice. A ver, voy a tratar de repasar alguna de ellas con el perdón de la audiencia, de algunas cosas que tengo que repetirlo porque son textuales de definiciones del presidente. Nido de rata al Congreso. Me importa un carajo ante la ley de aumento jubilado. Una mierda que la gente desprecia a los políticos opositores. Soretes ensobrados, hijos de puta, excrementos sociales a los periodistas y a los políticos opositores. Todo esto impide una discusión racional y por el contrario habilita cualquier hecho de agresión. Está tirando nafta al fuego, porque la gente no la está pasando bien y los insultos crispan más el carácter de la gente y la pone también agresiva. Por último, nada más que como una más, podría pasar horas diciendo las barbaridades que en estos meses nos ha regalado la boca del presidente. En una borrachera de odio dijo: me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. ¿Y qué ocasiona estos comentarios y estas barbaridades? Que se repliquen en un verdadero contagio peligroso. El diputado José Esper ha dicho que en el diario de la Nación del 22 de octubre pasado que él le daría el clavo a Milei para clavar el cajón mortuorio de Cristina Fernández. Y esto va creciendo.
Y esto va generando en la gente crispación, enojo, bronca, que después en cualquier momento esto puede explotar. No significa que quien no esté de acuerdo con el gobierno debe ser callado o desaparecido, como piensa el presidente. El presidente cree que de cualquier forma, y no es una exageración lo que digo, hay que hacer desaparecer y callar al que no piensa como él. Además de las habituales afirmaciones como sin pruebas concretas alguna que todos los rectores son delincuentes, que están robando el presupuesto universitario y imputando a los movimientos estudiantiles a ser organismos terroristas ideologizantes, al Papa, el representante del maligno en la tierra. Y bueno, así podía seguir horas mencionando los exabruptos de este tipo. Además, los políticos que lo acompañan en su locura, como Macri, lo justifican diciendo que la gente lo votó sabiendo que tenía una psicología especial con un mandato destructivo. O sea, justifican la barbaridad de este personaje, la inacción y la incitación a la violencia de cada intervención pública de Milei es grave y alarmante. Se debe hacer cargo de sus consecuencias civiles, penales y políticas que puedan tener sus dichos y actitudes y afirmaciones. Resulta imposible la convivencia democrática de esta manera. En resumen, merece una urgente respuesta legal y políticamente contundente. Todo lo dicho, para mí, es suficiente prueba para someterlo a un juicio político. ¿Qué espera la política para hacerlo? No lo sé. Les dejo la inquietud. Un abrazo a todos, especialmente a la audiencia de Avivando Giles. Bien, volvemos en el cuarto bloque, después de esta editorial del señor José Miele. Miriam, vamos a otro tema, tendría que ser el título de este bloque, Esperando en la fila. Sí, así hemos llamado a este bloque que tiene que ver con las cosas que nos pasan todos los días. Primero recordarle que esta semana, el día 31 de octubre, se va a hacer el apagón nacional. Invitamos a todos los vecinos, vecinas, donde sea que estén, que se adhieran, que se informen, busquen la información. Nosotros vamos a difundir a través de los portales sobre esta protesta de los usuarios a nivel nacional para manifestarse en contra de la política nacional de descontrol de los precios y la desprotección de los usuarios frente a las empresas que son las administradoras de las concesiones de servicios, ¿no? Un tema también importante que tiene que ver con la violencia institucional y que de nuevo se pone en la agenda cuando el gobierno quiere que no hablemos de algo que es importante, nos pone a hablar de otra cosa, ¿verdad? Nos han puesto a hablar sobre el presupuesto universitario, ahora nos han puesto a hablar sobre la baja a la edad de la punibilidad. Nuevamente se lleva la presión hacia un sector muy vulnerable, muy sensible, como son las niñeces, las adolescencias, las juventudes, y esto ya ha dado lugar a que se empiecen a escuchar voces. En el caso de ayer, una charla muy importante organizada en la Facultad de Filosofía y Letras por la Mesa Provincial, que se opone justamente a este proyecto que ya viene impulsado desde la era Macri. Desde la era Macri, no estamos hablando de la era Macri presidente. Macri, intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Con su ejercicio de facultades extraordinarias a la policía para control de las juventudes. Y esto también nos lleva a pensar cuál es nuestra responsabilidad como adultos en la sociedad que viene si no brindamos un sistema de protección, de educación efectiva, de alimentos seguros, de techo, de un espacio libre de violencia para nuestros niños, para que sean jóvenes sanos y para que sean mejores ciudadanos el día de mañana que nosotros, ¿sí? Si se los reprime ahora y no se los deja crecer y si no se los deja realizarse en su proyecto de vida y se los condena a contexto de encierro, de persecución, se los condena a la droga, se los condena al delito, se los condena a estar fuera de todas las posibilidades que están reservadas para un grupo minoritario. Y bueno, el futuro de nuestra Argentina no es
no es para nada alentador. Entonces nos llamemos también a participar y a pronunciarnos y a cuidar a nuestros jóvenes, porque está vigente el decreto 1290, que es totalmente inconstitucional, arbitrario, de carácter represivo, que firmó en mayo pasado el gobernador Osvaldo Jaldo, dándole facultades extraordinarias a la policía, y que sigue vigente el sistema de contravenciones en Tucumán, que también es algo en lo cual la legislatura debería trabajar, ¿sí? En eliminar leyes represivas y dejar de perder el tiempo en cuestiones superfluas que solamente hacen a los intereses de algunos sectores empresarios de Tucumán. Miriam, yo y a la audiencia, Mariano, con respecto a la baja de la imputabilidad, la iglesia de Tucumán, cuando hizo una ronda, digamos, de presentar una propuesta para que esto no pase, una alternativa con los diputados nacionales, les dijo, le sugirió, les leo los siguientes ítems, digamos: la promoción y trabajo de la reinserción social, la reinserción educativa, el tratamiento específico de los consumos problemáticos en niños y adolescentes, cosa que no vemos que se esté realizando, tampoco hay campañas para evitar drogarse, capacitación y formación en oficios, planes de trabajo personalizados que tengan por objetivo que puedan responsabilizarse de su acción y reparar el daño producido, sanciones alternativas que alejen a los adolescentes del delito, tales como prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, obligación de reparar lo dañado, entre otras. Promover y facilitar espacios recreativos y formativos comunitarios, con participación de la familia, programas deportivos, de formación artística y en oficio. O sea, hay propuestas, hay alternativas, en este caso son las que propone la iglesia, y también hay otros actores de la sociedad que hacen propuestas. Pero si ya están decididos, como entre comillas, política de seguridad, hacer esto, esta gente va a querer continuar, digamos, con tener más gente presa y no reinserta en la sociedad, y sabemos que es así porque el jefe de policía dice que el que nace delincuente muere delincuente. Entonces, si el gobernador dice no, son expresiones personales, yo no pienso lo mismo, pero es su jefe de policía, sabemos que piensan así, que quieren imponer este sistema de seguridad de meter todo debajo de la alfombra. Y si hay pobreza, va a faltar, digamos, muchas más cárceles que la de Benjamín Paz. No solamente que es grave en sus expresiones, primero porque viola la Constitución de Tucumán, y eso va a ser parte de nuestras próximas emisiones. Vamos a ir leyendo artículo por artículo de la Constitución de Tucumán, sobre todo el artículo 5, que establece cuál es el sistema de valores y principios que los convencionales constituyentes en el año 2006 han determinado para vivir en la provincia de Tucumán, y que ya son desconocidos por los funcionarios actuales electos, y no, porque muchos han sido designados por los funcionarios que han ganado los cargos, y esto debe estar presente. Creemos que es necesario difundir y defender la Constitución de la provincia, su vigencia plena, ¿no? Porque estamos en democracia. También recordar que la legislatura de Tucumán abrió esta semana la ronda de debate sobre la reforma política en Tucumán. Un tema que debería debatir la legislatura es justamente de qué manera va a controlar la violencia institucional, cómo va a prevenir el gatillo fácil, cuál va a ser la política pública para bajar los índices de pobreza y para que en la provincia, en la ciudad de San Miguel de Tucumán y en las ciudades cabeceras de los municipios, la gente deje de estar en situación de mendicidad, de situación de calle, de abandono, como parias, excluido de un sistema que en este momento se parece a una licuadora, ¿no? O a una exprimidora. Nos está llevando la vida este sistema y este modelo económico vigente al cual adhirió el gobernador Osvaldo Jaldo para poder acceder al programa de blanqueo de capitales que había ofrecido el gobierno nacional. Entonces, quisiéramos que, es nuestro deseo, que la ciudadanía participe, que dé el debate sobre la reforma política y que no quede cerrada a la mesa permanente de que se escuchen
ellos mismos, cuando digo se escuchen, solo los 49 legisladores se junten a conversar sobre el voto electrónico, sobre los juzgados especializados. También sería bueno que ya sea tiempo de que se regule la elección de los jueces y que tengan un tiempo límite para estar. Eso de la perpetuidad en el cargo ya también tiene que estar sujeto a revisión. Y la participación de la ciudadanía en el control del presupuesto público de los municipios, de las comunas y demás. Creo que tenemos mucho, si vamos a hablar de reforma política, mucho por hacer en Tucumán y podemos ser activos defensores de la democracia. Como ciudadanos tenemos esa responsabilidad y ese deber. Sí, Miriam, bueno, la representatividad en Tucumán muchas veces está alejada del votante con a quien digamos, yo voto en Villa Alem. Un ejemplo, a Cacho Cortalesi. Pero Cacho Cortalesi no es de Villa Alem. Entonces, cuando se haga la reforma política, por lo menos en el tema de los concejales, deberíamos dividir que el que vote esa gente que sea de tu zona, de tu barrio. Sería importante. Si no, votamos una masa amorfa y que después no tiene ninguna responsabilidad hacia el vecino. Bueno, chicos, para cerrar este programa Avivando Giles, la verdad quiero agradecerles a ustedes por estar siempre presentes, mostrando la realidad tanto de la provincia de Tucumán y a nivel nacional. Este programa se va a estar retransmitiendo en sigloweb.com o www.contralor.com.ar. Esto fue Avivando Giles por la 96.5 MHz Radio Tic Tac. Hasta la próxima.